Muy buen día. En esta oportunidad vamos a tratar el tema Plan Estratégico de Ministerios para el curso de Seminario de Investigación Doctoral en la Universidad Cristiana Logos. Mi nombre es Abraham Bruno. Este tema es bastante amplio, así que procuraré ir a la esencia de lo que he preparado. Leemos nosotros en Efesios 4, del 11 al 13, lo siguiente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Como ya había compartido en otra oportunidad, y es mi fundamento, que el ministerio no se desarrolla por sí solo. La carga, la responsabilidad de todo no debe recaer en una sola persona. Por eso es de que cuando hablamos de un plan estratégico de ministerios, tenemos que hablar también de un equipo estratégico de administración de ministerios. Y esto lo estamos viendo en el verso que acabamos de leer, Efesios 4:11. Si la escritura diría, y Dios puso solamente al pastor para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, pues bien, todo lo que ha sucedido desde que hubo un primer pastor hasta hoy, pues ha sido responsabilidad de él. No obstante, estamos leyendo específicamente que Dios puso, dice, a 5 ministerios específicos, 5, que lastimosamente en el tiempo algunos actuaron mal o a medias. Bueno, hay muchas cosas que decir al respecto de ello. Y en algún momento desaparecieron estas designaciones para dar paso solamente, por ejemplo, a los obispos, y ya cuando se forma técnicamente, y lo digo entre comillas, la famosa Iglesia Católica, que en realidad es la misma iglesia, tiene la línea de hechos, ya toman un nombre que, como algunos dicen, no es bíblico, y sí, de alguna forma, porque no encontramos el término papa en la Biblia. Y se denomina a este hombre y único hombre como el responsable de conducir a un pueblo católico cristiano. Bueno, no me voy a detener mucho en ello. La idea es que en nuestro contexto ministerial, nosotros tenemos a un pastor, a un maestro, a un evangelista, a un profeta. La idea también es tener a un apóstol. No obstante, no lo consideré aquí porque ese término apóstol ha devenido en una especie de título más arriba que de estos 4 que estamos mencionando. Muchos apóstoles, diría casi todos, y aún los que conozco personalmente, creen que ellos están por encima de cualquier ministerio, constituyéndose así como en una especie de papa, ¿no? del papa católico. O sea, él es lo máximo, y no es así. Por eso que si hoy podríamos designar a alguien como apóstol, tal vez a alguien lo reciba de manera humilde, pero por la corriente que se está dando en este instante, eh, tal vez quisiera ser o estar más arriba de estos 4 ministerios aquí. Por otro lado, también, como ustedes ven, los ministerios no están circunscritos solamente a los hombres, sino también a las mujeres, que en muchas denominaciones son aceptadas y en otras no. Pero estamos viendo que
Dios constituye estos ministerios para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ese es un objetivo principal. Pero veamos algo también muy importante e interesante aquí, lo que algunos llaman el ADN del equipo ministerial. Según lo que yo he podido encontrar en mis estudios, en la investigación que he realizado, para mí el ADN básico de todos los ministerios es, diríamos así también, el ministerio de adoración. Estas líneas que ustedes ven recorriendo, cada una se concatenan, todas están entrelazadas, ninguno está separado. Si hay un ministerio de oración, es un ministerio de oración que recibe una fuente poderosa a través del ministerio de adoración. No puede haber oración sin adoración, comunión sin adoración, evangelismo sin adoración, consolidación sin adoración, financiación sin adoración, instrucción o discipulado sin adoración. Porque puede que de alguna manera estos 6 ministerios que están aquí, estos 6 ministerios, en algún momento ya no sean necesarios, pero por la eternidad va a permanecer lo que es el ministerio de adoración. Ahora, hablemos un poco de los beneficios del ministerio. Dentro de los muchos, como les dije, voy a decir más en esencia algunas cosas, estamos la gestión de una vida integral que asegure una fe firme y dinámica hacia el logro de la vida eterna. Cumplir la misión de ser pueblo de Dios haciendo discípulos en continuo crecimiento. Pues tenemos que trabajar. Y cualquier beneficio material debe ser en primer lugar hacia el bienestar de la comunidad cristiana, donde se logre que no haya ningún necesitado en ella. Y esto es lo que estamos viendo en Hechos 2. Muy interesante de investigar más hechos, en el sentido de que era una comunidad que creció rápidamente de 120 a 3,000, luego a 5,000, y se dicen, leyéndolo bien, que en esos 8,000 personas, u 8,120 personas, no había entre ellos ningún necesitado. No obstante, conozco de iglesias de 50 personas, de 30 personas, de 100 personas, de 200 personas, hasta de más de 1,000 personas, donde tal vez sin exagerar, el 80 o el 90% de ellos está en necesidades diversas. Entonces, lo que expongo aquí en unos instantes va a decir en qué se está fallando respecto de esto. Y aquí viene un punto importante. Lo que pocos hablan, que es la fuerza laboral en la iglesia. Y esto lo puedo decir de propia experiencia. Veamos esto un poco mejor. Hay una fuerza laboral secular y hay una fuerza laboral eclesial. Quiero hacer esta comparación. Cuando hablo de fuerza laboral secular, hablo de todas aquellas personas que tienen un trabajo en algún lugar que es fuera de la iglesia. Ahora, comparémoslos. Muchos dicen que en la iglesia solamente el trabajo es del pastor y de todo el resto es un servicio. Pero eso es un poco ilógico pensar de esa manera, porque es cierto, nosotros servimos a la iglesia. Bien, y tenemos un trabajo aparte. Entonces, como uno ya tiene un trabajo aparte, lo que queda entonces en excedente de horas, digamos, de posibles horas de trabajo, se ofrece como un servicio. Y si es un servicio, entonces ningún miembro debe de recibir ninguna remuneración por ello. Y yo creo que este es un concepto, para mí por lo menos, equivocado.
Porque hablando de esto, horas de trabajo, en lo secular, muchos trabajan a tiempo completo, tiempo parcial, y otros trabajan hasta todos los días de la semana. Lo he vivido yo y conozco de muchas personas que tienen un trabajo así. Pero en la iglesia también hay personas, increíblemente, que trabajan muchos a tiempo parcial, es decir, un promedio de 20 horas semanal. Otros trabajan 5 horas, 10 horas semanal, y bien, gracias por ello. Ahora, la iglesia también tiene miembros, la iglesia tiene simpatizantes. En lo secular se llaman clientes, pero vemos desde el punto de vista secular que a mayor número de clientes hay mayores ingresos en una empresa, ¿no es cierto? Si una empresa no tiene clientes, no va a tener ingresos, y cuanto más son sus clientes, sus ingresos van a ser mayores. En la iglesia está sucediendo lo mismo, porque cuanto más miembros hay más la posibilidad de recibir lo que llamamos diezmos y ofrendas. Entonces hay ingresos. Conozco de iglesias con altos ingresos que muchas veces uno no sabe a dónde van a parar, y en otros casos, lastimosamente, por cuestión de mal testimonio, he sabido de pastores que han tomado, después de un tiempo, todos los excedentes, es decir, podríamos llamarle las ganancias, y se han ido con ello y han desaparecido para siempre, o quién sabe dónde estarán. De esos casos han salido hasta publicados por las redes y por los medios de publicidad. Hablamos de finanzas porque en lo secular y en la iglesia hay un manejo de presupuestos. Bueno, en algunas iglesias no manejan nada de eso, pero hay iglesias que sí lo hacen, y ahí es donde tenemos que ver cuáles son los ingresos, cuáles son los egresos, dónde se está gastando. Hay costos laborales. En lo secular, por ejemplo, hay beneficios de salud, vacaciones, jubilación, entre otros. ¿Por qué en la iglesia debería ser diferente? Unos piensan que estos beneficios solamente son, por ejemplo, para el pastor, y si llega a tener más tarde un copastor o un evangelista a tiempo completo, pero para la gran masa de gente que trabaja, que origina los más altos ingresos a la iglesia, no hay nada. Que Dios te bendiga, y eso es todo. Hablamos de rentabilidad. Ninguna empresa se crea para fracasar. Su fin último es que sea rentable. Si una empresa no es rentable, ¿para qué tenerla? Se disuelve. Muchas iglesias son rentables, pero para una élite, y lastimosamente no lo es para toda la comunidad. Hay iglesias aquí en Estados Unidos, por ejemplo, que generan millones de dólares, ministerios de millones de dólares, pero la mayoría que trabaja por ello no recibe ningún beneficio material. Hablando otra vez de cuestiones estratégicas, los objetivos estratégicos obedecen a un plan estratégico integral. No voy a detenerme mucho en esto, pero hay que saber dónde estamos, hacia dónde queremos llegar. Hay que saber qué hacemos, cuándo lo hacemos, cómo lo hacemos. Y obviamente en toda estrategia uno tiene que tener un mapa estratégico y preguntarnos dónde estamos, hacia dónde más necesitamos abrir nuevas obras. Muy pocas iglesias tienen mapas estratégicos. Entender mejor las finanzas. Sabemos que sin dinero no podemos hacer nada. No podemos estar en el sistema antiguo de trueques. Tenemos que saber con cuántos miembros empezamos en tal año, cuántos miembros queremos tener el siguiente año, a cuántos queremos evangelizar, y así una serie de estadísticas que son muy importantes.
el cuadro financiero nos va a decir cuánto necesitamos por ingresos, por gastos, saber en qué se está gastando, y esto tiene que ser totalmente transparente y no escondido. Ya casi para terminar, nuevamente enfatizar que la función básica del ministerio pastoral tiene que ver con administrar. Y en este sentido, administrar personas. Y como lo dijimos hace un rato atrás, de esas personas es perfeccionar sus ministerios. El pastor tiene que saber administrar recursos. Recursos no para una élite, sino para el beneficio de todos. Ahora, hay riesgos y beneficios en todo esto. Este es un tema también bastante amplio, solamente lo menciono así muy rápidamente. Van a haber divisiones, yo las he vivido de alguna u otra manera. Va a haber cansancio, si es que no se sabe equilibrar todo lo que se hace. Hay que saber descansar y muchos otros riesgos más, pero también hay recompensas que debería ser de un trabajo de madurez emocional y espiritual. También hay que considerar estas cosas. Finalmente, dentro de las conclusiones principales, tanto desde el pastor como desde los miembros, nada va a funcionar sin una preparación adecuada y sin una actualización constante. A mayores limitaciones, menores alcances. Cuando el pastor no está bien preparado, obviamente la iglesia tampoco lo va a estar. Por eso, enfatizar a mayores limitaciones, menores alcances. Se necesita levantar más pastores, más evangelistas, más maestros, que todos los miembros estén trabajando. Cuando el pastor tiene pasión por una preparación adecuada, cuando va a tener pasión por una actualización constante, entonces la iglesia va a trabajar mejor y, como hemos leído, a fin de perfeccionar a los santos para la hora del ministerio. Muchas gracias. Eso es todo por hoy.